de Caprecart es un número entero positivo que al ser elevado al cuadrado puede descomponerse para una base dada que asumiremos ser base 10 en dos enteros positivos cuya suma es igual al número original. Por ejemplo, el número 703 elevado al cuadrado es 494.209, que puede descomponerse en 494 y 209, cuya suma da de nuevo 703. Es de aclarar que la descomposición no tiene por qué tener el mismo número de dígitos. Una excepción es cuando el segundo elemento de la descomposición es 0. En este caso no se le considera Caprecart. Por ejemplo, el número 100. Haga la cuenta y verá. Realice un programa que indique si un valor n dado como dato por el usuario cumple con la definición ofrecida, con las siguientes condiciones. Diseñe sus propias funciones o procedimientos. Presente el resultado en pantalla. Como pueden ver, la sencilla pantalla que estamos planteando tiene una caja de edición y una etiqueta donde damos el resultado. Esta etiqueta inicialmente la tenemos en su propiedad visible como falso. Dándole doble clic al botón calcular, vamos a plantear una propuesta muy sencilla. Primero leemos el número, que vamos a hacer la conversión de un string a un número entero. Recuerde que esas son las condiciones del número Caprecart y eso está ubicado en la caja de edición 1. Para evitar mayores verificaciones, lo que podemos hacer es que buscamos la propiedad Numbers Only y eso nos permitirá que solamente va a haber números en el caso que estamos trabajando y por supuesto basados en una pantalla visual. Vamos a invocar dentro de una pregunta una función de resultado boolean donde en el Caprecart, que llamaremos así esa función, le pasamos como parámetro el número. Si el resultado es verdadero, entonces nosotros en la etiqueta número 2 daremos el mensaje al usuario donde le indicamos que el número cumple con las condiciones de ser un número Caprecart. En este caso tenemos un else, así que podremos colocar la frase que correspondería a que si no se cumple o es falso la función en el Caprecart, entonces el número no lo es. En cualquier caso, nos interesa que la etiqueta sea visible, así que hacemos que su propiedad visible sea verdadera. Para saber si un número entero positivo es Caprecart, cumple con las condiciones de esa definición, trabajemos por ejemplo con el número 2728, que elevado al cuadrado da 7.441.984. Una de las cosas que debo de saber es cuántos dígitos tiene, porque me va a permitir hacer las descomposiciones que estoy pensando trabajar. Así que como práctica voy a utilizar artificios basados en funciones de elementos alfanuméricos. Lo primero que voy a hacer es convertir a cadena este número al cuadrado. De entre las diferentes funciones con las que ustedes podrían estar trabajando, la más sencilla es la strtoInt. Recomiendo que vean el manual, vean sus limitaciones y con cuál podría ser sustituida según sus criterios. Una vez que yo ya he convertido ese número a su equivalente en cadena alfanumérica, voy a utilizar la función len, que me permite saber cuántos caracteres tiene una cadena alfanumérica y eso lo voy a guardar, por ejemplo, en una variable L. El siguiente paso que voy a hacer es empezar a obtener los diferentes elementos, descomponerlos en los dos sumas, en los dos números con los que voy a estar trabajando. Y voy a ir haciendo pruebas. Inicialmente tengo un dígito que es el que está más hacia la izquierda y todos los otros que es L-1. Eso lo que hago es sumarlos. 7 más 441.984. Ese número me va a dar 441.991. Ese resultado lo voy a comparar con el valor original de n, que es 2728. Al no ser igual, paso a la siguiente operación o algo que sería muy repetitivo y que podemos ver que es como un ciclo, donde ahora tomo dos dígitos que están en el extremo izquierdo y el resto que sería L-2 y esos dos números los sumo, así que tendría 74 más
41.984. Ese resultado va a dar 42.058, que nuevamente comparado con el número original no es igual. Nuevamente, en este caso ahora tomo 3 dígitos a la izquierda y el resto L-3 a la derecha, 744 más 1984. Eso, en este caso, da 2728, que es igual al valor inicial, por lo cual yo ya puedo terminar de investigar aquí y puedo deducir que este es un número Kaprekar, ya que cumple con las condiciones. ¿Qué pasa si no lo cumple? Sigo investigando hasta que estoy tomando n-1 dígitos a la izquierda y me quedo con un solo dígito a la derecha. Y esto se establece en un ciclo que va a dar tantas vueltas hasta que se llegue a esta condición y culmino, y en ese caso ya puedo decir que no es un número Kaprekar. Para obtener estos números y basado en artificios de manejo alfanuméricos voy a utilizar la función copy, que nuevamente les recomiendo investigue cómo funciona. ¿Qué es lo que voy a tener? La cadena con la que yo había trabajado inicialmente. Me coloco en la primera posición siempre para el primer número y después voy a tomar tantos dígitos como vayan siendo necesarios. Inicialmente tomo 1 y esto va incrementándose en función de un elemento que voy llegando hasta L-1. Claro, estos números o estas cadenas después las convierto a su equivalente numérico para poder hacer la suma. Para el segundo número la posición va cambiando, empieza en 1 y después L-1 y así sucesivamente hasta L-2. Ahora lo que nos toca hacer es definir la función n-Kaprekar. Colocamos en la palabra preservada function, colocamos el identificador de la función e indicamos que internamente el número que es entero es el parámetro que estamos recibiendo. Y como estoy usando esto dentro de un if, el resultado de la función es del tipo boolean o lógico. En la zona de sentencias asociada a la función, lo que voy a hacer es que elevo al cuadrado el número. Solo que a mí me interesa, por el enfoque que estoy haciendo, empezar a trabajar con alfanuméricos, así que ese valor entero lo llevo a su equivalente alfanumérico. Eso es lo que hay en la variable nn cadena. La longitud o la cantidad de caracteres que viene a ser en este caso la cantidad de dígitos que tiene el número lo saco con la función len, aplicándole el trim a nn cadena. Recuerde que trim quita los espacios en blanco a ambos lados de la cadena alfanumérica. Y me voy a apoyar en una variable de tipo boolean que voy a llamar fin, que inicialmente estoy diciendo que es falsa. Estoy presuponiendo que el número que me están enviando no va a ser Kaprekar. Tengo un contador i que inicializo en 0 y estoy diciendo de una vez que el identificador de la función es falso. Establece un ciclo repeat until. Dentro de ese ciclo repeat until, lo que voy a preguntar si n es igual a 1. En ese caso, si es un número Kaprekar y es una singularidad para lo que nosotros estamos haciendo. Así que yo lo que estoy colocando es que la variable fin es verdadero. Fin la utilizo para terminar el ciclo. De hecho, esta pregunta pude haberla hecha fuera del ciclo y no tenía mayor diferencia. ¿Qué debo de hacer antes de terminar la función? Voy a preguntar cuál es el estado final de fin. Si es verdadero, el número es Kaprekar y eso es lo que le asigno al identificador de la función, como ustedes acaban de ver. Volviendo a la pregunta que había hecho antes, si n es igual a 1, que es un caso particular, entonces tengo el else. Las siguientes instrucciones las voy a hacer para cualquier número que sea mayor que 3. 2 y 3 elevados al cuadrado van a dar un solo dígito y va a fallar para la estrategia que estoy colocando con las funciones que estoy empleando. Y sé que ya no son Kaprekar. Voy a decir que tengo un valor n1 que voy a convertir una cadena alfanumérica a un entero. ¿Qué cosa estoy haciendo? Estoy utilizando la función copy, siempre quitando los espacios en blanco a los lados con el trim. ¿De quién? De la nn cadena, que es el número elevado al cuadrado. En el primer caso, el primer número que voy a tomar siempre empieza en la posición 1 y voy a tomar i elemento.
Después tengo el número 2, que es básicamente el otro elemento o el complemento dentro del número al cuadrado, los dígitos que faltaban por separar. Utilizo las mismas funciones, solo que empiezo en la posición i más 1 y la longitud a la cual voy a llegar es la longitud o el número de dígitos menos 1, tal como había hablado en la explicación. Yo lo que voy a preguntar, si n1 más n2, que son las dos descomposiciones del número al cuadrado, es igual al valor n. Y uno de los elementos que hay que verificar, que recuerden que n tiene que ser distinto, n2 o la segunda parte del número que se está tomando tiene que ser distinto de 0 para cumplir con la condición de Kaprekar. Si eso se cumple, yo ya sé que es un número Kaprekar, digo que la variable fin es verdadero y se termina el ciclo. Antes de esto, se me había olvidado y por cada uno de los elementos que se va haciendo dentro del ciclo repeat-until, i es igual a i más 1. Inicialmente era 0, así que cuando entra en el ciclo y hace la primera cuenta, i vale 1. La otra forma de terminar el ciclo, porque no necesariamente el número va a ser Kaprekar, es que este contador con el que yo voy tomando los pedazos sea igual a la longitud menos 1. ¿Qué nos queda? Ya terminando la función, es declarar las variables. Como verán, longitud e i las puedo declarar tipo byte porque al final de cuentas no voy a tener muchos números. n1 y n2, que podría ser un número grande, estoy diciendo que es integer. nn cadena había indicado que es una cadena alfanumérica, un string. Fin es tipo boolean. Y eso es todo. Compilando, en este proceso de depuración escribí mal el identificador de la variable longitud, acomodándolo y compilando de nuevo. Empezamos a hacer pruebas que yo le indico o le sugiero que verifique si los valores que estamos obteniendo son correctos o no. Para lo que yo he estado viendo, sí lo son.